Muy buen día. El tema que vamos a tratar hoy está referido especialmente a la Norma Internacional de Información Financiera número 16, la cual nos va a definir todo acerca de los arrendamientos y los componentes o participantes que tienen estos, como son el arrendador y el arrendatario, y los tipos de arrendamiento, es decir, si es financiero o si es operativo. Vamos a empezar definiendo algunos de estos conceptos para posteriormente utilizarlos en la explicación de esta norma. Comenzando con el arrendador, que es una entidad que proporciona el derecho a usar un activo subyacente por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. El arrendatario, que es la persona o la entidad que obtiene el derecho a usar un activo subyacente, es decir, que le ha cedido el arrendador, por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. El arrendamiento financiero es el tipo de arrendamiento que transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente. El arrendamiento operativo, por su parte, es lo contrario del arrendamiento financiero, ya que en este tipo no se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente. ¿Y qué es el activo subyacente? Este es un activo que es sujeto de un arrendamiento, por el que el derecho de usar este activo ha sido proporcionado por un arrendador hacia un arrendatario. Luego de ver estos conceptos, procederemos a hablar en sí acerca de la norma número 16. Vamos a comenzar diciendo que el objetivo de esta norma es el de establecer principios para el reconocimiento, medición y presentación de la información a revelar sobre los arrendamientos. También la de asegurar que los arrendatarios y arrendadores den información que representen las transacciones, la cual sea de información de utilidad para los usuarios de los estados financieros y que estos puedan evaluar el efecto que tienen estas transacciones de arrendamiento sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad. Esta norma también se aplicará para todos los arrendamientos, incluidos los activos por derecho de uso en subarrendamiento, menos para los acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares, para los activos biológicos mantenidos por un arrendatario, para los acuerdos de concesión de servicios, para las licencias de propiedad intelectual del arrendador y los derechos mantenidos por un arrendatario por acuerdos de licencia. Pueden reconocerse un activo o un pasivo por arrendamiento cuando el arrendamiento sea a corto plazo y los arrendamientos en donde el activo subyacente es de valor bajo. Cuando esto suceda, el arrendatario reconocerá los pagos por arrendamiento como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo. Identificación de un arrendamiento. Al inicio de un contrato puede identificarse si este es o contiene un arrendamiento, es decir, cuando el contrato transmite el derecho a controlar el uso de un activo a cambio de una contraprestación. Cuando un contrato sea o contenga un arrendamiento, se va a contabilizar cada componente del arrendamiento dentro del contrato como un arrendamiento de forma separada, de los componentes de un contrato que no sea por arrendamiento. Cuando un contrato contenga un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de arrendamiento, el arrendatario distribuirá la contraprestación del contrato a cada componente de este arrendamiento. Este mismo tiene la opción de no separar los componentes que no son de arrendamiento y contabilizar cada uno por separado y cualquier asociado como un componente único. Para los contratos que tienen componentes de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de arrendamiento, el arrendador distribuirá la contraprestación del contrato aplicándolos. Plazo del arrendamiento. Este se determinará junto con los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento cuando el arrendatario ejerza con certeza esa opción. Un arrendatario evaluará nuevamente si es razonable que se ejerza una opción de ampliación o una opción de determinación cuando ocurra un suceso significativo que esté dentro del control del arrendatario. El periodo no cancelable de un arrendamiento va a cambiar cuando el arrendatario ejerza una opción no incluida en la determinación. Cuando el arrendatario no ejerza una opción incluida en la determinación, cuando ocurre un suceso que obliga al arrendatario a ejercer una opción en la determinación, o cuando ocurre un suceso que prohíbe que el arrendatario ejerza una opción incluida en esa determinación. Ahora hablaremos sobre el arrendatario. Este reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento a la fecha de su inicio. Para la medición del activo por derecho de uso, un arrendatario lo medirá al costo, y esta medición comprenderá el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento
los pagos por arrendamiento realizados a partir de la fecha del comienzo, los costos directos iniciales y una estimación por el arrendatario al desmantelar el activo subyacente. En la medición inicial del pasivo por arrendamiento, este se hará a la fecha del comienzo y un arrendatario medirá este pasivo al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado aún. Esto se va a descontar por medio de una tasa de interés implícita en el arrendamiento. Los pagos por arrendamiento que incluyen o que influyen en la medición de un pasivo comprenden los siguientes: los pagos fijos menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar, los pagos por arrendamiento, variables que dependan de una tasa o un índice, importes que se espera pagar al arrendatario como garantías de valor residual, el precio del ejercicio de una opción de compra y pagos por penalizaciones derivados de la determinación o terminación de un arrendamiento. Medición posterior. El activo por derecho de uso procederá a medirse luego de su comienzo aplicando el modelo del costo menos cuando no sea aplicable los modelos de medición que se describan como el valor razonable o por revaluación. El modelo del costo. Cuando se aplica este modelo del costo, se podrá medir un activo por derecho de uso al costo menos la depreciación acumulada y pérdidas acumuladas por el deterioro del valor. Si se transfiere la propiedad del activo subyacente o si el costo del activo por derecho refleja su uso para ejercer una opción de compra, se depreciará el activo por derecho de uso a su fecha de inicio hasta el final de su vida útil. Otros modelos de medición. Cuando se aplica el modelo del valor razonable a las propiedades de inversión, este mismo se aplicará también para los activos de derecho de uso que cumplan como propiedades de inversión. Y cuando el derecho de uso se relaciona con propiedad, planta y equipo, se podrá utilizar el método de revaluación para todos los activos de derecho de uso relacionados con esta propiedad, planta y equipo. Para la medición posterior del pasivo por arrendamiento se medirá luego de su fecha de comienzo, incrementando el importe en libros para reflejar sobre el pasivo, reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos y midiendo nuevamente el importe en libros para las nuevas mediciones o modificaciones especificadas. El interés que surja de un pasivo por arrendamientos es el importe que produce una tasa periódica de interés sobre el saldo restante del pasivo por arrendamiento, y el arrendatario reconocerá en el resultado del periodo este interés sobre el pasivo por arrendamiento, así como los pagos por arrendamiento variables no incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento. Nueva evaluación del pasivo por arrendamiento. Se reconocerá el importe de una nueva medición del pasivo por arrendamiento como un ajuste al activo por derecho de uso. Este se podrá también medir descontando los pagos por arrendamiento modificados cuando se produzca un cambio en el plazo del arrendamiento y cuando se produzca un cambio en la evaluación de una opción para comprar el activo subyacente. Modificaciones. Se contabilizará una modificación del arrendamiento de una manera separada, cuando la modificación incrementa el alcance del arrendamiento y cuando la contraprestación por el arrendamiento incremente por un importe acordado al precio del incremento del alcance. Presentación. Un arrendatario presentará en su estado de situación financiera o en las notas lo siguiente: los activos por derechos de uso separados de otros activos y los pasivos por arrendamiento separados de otros pasivos. En el estado de resultado del periodo integral se presentará el gasto por intereses del pasivo por arrendamiento de forma separada del cargo por depreciación de los activos por derechos de uso. El gasto por los intereses de un pasivo es un componente de los costos financieros. Para el estado de flujos de efectivo se clasificarán los pagos en efectivo por la parte principal del pasivo, los pagos en efectivo por la parte de los intereses del pasivo y los pagos por arrendamiento a corto plazo. Información a revelar. Se revelará la información sobre arrendamientos en una nota única o sección separada de los estados financieros. Sin embargo, no se necesita publicar información que ya haya sido presentada en otro lugar en los estados financieros con respecto a los arrendamientos. Se revelarán los siguientes importes por el periodo sobre el que se informa: los cargos por depreciación de los activos por derechos de uso, los gastos por intereses de los pasivos por arrendamientos, los gastos por arrendamientos a corto plazo, los gastos por pasivos por activos de valor bajo, el gasto relativo a pagos por arrendamientos variables no incluidos en la medición,
ingresos por subarrendamientos, salidas de efectivo totales por arrendamientos, ganancias o pérdidas por transacciones de venta con arrendamiento y el importe en libros de los activos por derecho de uso final. Luego de haber hablado sobre el arrendatario, ahora nos centraremos en el arrendador y cómo esta norma aplica sobre él. Este va a clasificar sus arrendamientos como operativos o financieros. Será financiero cuando transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas a la propiedad de un activo subyacente y será operativo cuando no transfiera todos estos riesgos y ventajas de la propiedad de un activo subyacente. Un arrendamiento financiero u operativo va a depender de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato para que éste sea clasificado como tal. También se clasificará un arrendamiento como financiero cuando se transfiera la propiedad del activo subyacente al arrendamiento a finalizar su plazo, cuando el arrendatario tenga opción de comprar el activo subyacente a un precio inferior al valor razonable, cuando el plazo cubra la mayor parte de la vida económica del activo subyacente, cuando en el inicio del acuerdo el valor presente de los pagos por el arrendamiento sea equivalente a la totalidad del valor razonable, y también cuando el activo subyacente sea tan especializado que solo el arrendatario pueda usarlo sin realizar modificaciones. Esta clasificación se realizará de acuerdo al inicio y de acuerdo a la evaluación, y se hará nuevamente solo si se produce una modificación en el arrendamiento. Arrendamientos financieros. Para el reconocimiento se hará en la fecha de su comienzo y se hará también en los estados de situación financiera con los activos que se mantenga en arrendamiento financiero y los presentará como una partida por cobrar. La medición inicial. Se usará una tasa de interés implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta. En el caso de los subarrendamientos que no se puedan determinar a una tasa de interés implícita, puede usarse la tasa de descuento utilizada en el arrendamiento principal para medir la inversión neta. La tasa de interés implícita se define de manera que los costos iniciales se incluyen en la inversión del arrendamiento. Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición de la inversión neta en el arrendamiento son los pagos fijos, los pagos por arrendamiento variables, cualquier garantía de valor residual proporcionada por el arrendatario o arrendador, el precio del ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está seguro de ejercerla, y los pagos por penalizaciones derivadas de la terminación del arrendamiento. Cuando un arrendador sea el fabricante o distribuidor de los bienes que está arrendando, reconocerá para cada uno de los arrendamientos financieros los ingresos por actividades ordinarias por el valor razonable del activo subyacente, el costo de venta por el importe en libros, y reconocerá en el resultado de la venta de acuerdo a su política de ventas directas. También reconocerá como un gasto los costos incurridos en la obtención de un arrendamiento financiero a la fecha del comienzo. Medición posterior. Se reconocerán los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, reflejando una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento. El arrendador distribuye el ingreso financiero sobre una base racional a lo largo del plazo del arrendamiento y aplicará los pagos por arrendamiento relacionados con el periodo contra la inversión bruta en el arrendamiento para reducir el principal y los ingresos financieros no acumulados. Las modificaciones se van a contabilizar en un arrendamiento financiero como cada una por separado, cuando la modificación incremente el alcance del arrendamiento y cuando la contraprestación por el arrendamiento se incremente por un importe acorde con el precio independiente del incremento del alcance. Cuando esta modificación no se contabilice de forma separada, será de la siguiente manera: siendo un arrendamiento nuevo desde su vigencia, o con el importe de libros del activo subyacente como la inversión neta en el arrendamiento desde su vigencia. Arrendamientos operativos. Para su reconocimiento y medición, se van a reconocer los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos operativos como ingresos. Se aplicarán otras bases sistemáticas cuando sean más representativas del patrón de disminución del beneficio del activo subyacente. Se tomarán como gastos de depreciación y los incurridos para obtener ingresos del arrendamiento como costos. Modificaciones. Se contabilizará una modificación en un arrendamiento operativo como nuevo desde su vigencia,
considerando los pagos por arrendamiento anticipados en relación con el arrendamiento original, como parte del pago del nuevo arrendamiento. Información a revelar para los arrendamientos operativos. Se deberá revelar la información por parte de los arrendatarios, que será la siguiente: el resultado de las ventas, ingresos financieros, inversión neta en el arrendamiento y el ingreso relativo a pagos por arrendamiento no variables no incluidos en la medición de la inversión neta del arrendamiento. Para los arrendamientos operativos se revelará el ingreso del arrendamiento, revelando por separado el ingreso relacionado con pagos por arrendamiento que no dependen de un índice o una tasa. Para los arrendamientos financieros se debe proporcionar información cualitativa y cuantitativa de los cambios significativos en el importe en libros de la inversión neta en los arrendamientos financieros. En los arrendamientos operativos para las propiedades, planta y equipo sujetas a estos, se aplican los requerimientos para revelar la información y se desagregará cada clase de la propiedad, planta y equipo en activos de arrendamiento operativo y activos no sujetos a arrendamientos operativos. Transacciones de venta. Cuando una entidad transfiere un activo a otra entidad y esa toma en arrendamiento el activo de la otra entidad participante, se contabilizará el contrato de transferencia y el arrendamiento cuando la transferencia de un activo satisface los requerimientos para contabilizarse como una venta del activo. El arrendamiento se medirá al activo por derecho de uso que surja de la venta posterior en la proporción del importe en libros del activo anterior. Cuando el valor razonable por la venta del activo no sea igual al valor razonable del activo, serán los ajustes para medir estos recursos. Dichos ajustes serán: cualquier término por debajo del mercado, que se contabilizará como un anticipo de pago por arrendamiento, y cualquier término por encima del mercado, que se contabilizará como financiación adicional. Cualquier potencial ajuste se medirá sobre una base más fácil para determinarla. Entre esas están la diferencia entre el valor razonable de la contraprestación por la venta y el valor razonable del activo, y la diferencia entre el valor presente de los pagos contractuales por el arrendamiento y el valor presente de los pagos por arrendamiento a tasa de mercado. En ocasiones que la transferencia del activo por el arrendador no satisfaga los requerimientos para contabilizarse como una venta de activo, el arrendatario continuará reconociendo el activo transferido, y ésta se reconocerá como un pasivo financiero, como los recursos de la transferencia. Procederemos a ver dos casos prácticos aplicando lo referido en esta norma para operaciones de arrendamiento de activos para un arrendador, tomando en consideración los párrafos donde se establecen las clasificaciones que se deben hacer para las operaciones de arrendamiento como operativo o financiero. Para este caso se supondrá un arrendamiento operativo, ya que no se va a transferir sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente, es decir, el inmueble. El enunciado es el siguiente. La empresa Construcciones Mengíbar S.A.D.C.V. adquirió un inmueble por un total de 10 millones de dólares. Su valor se desagrega de la siguiente manera: un terreno de 2.500.000 dólares y la construcción de 7.500.000 dólares, haciendo un total de 10 millones de dólares. La empresa usó 2 años el inmueble como oficinas administrativas, estimando una vida útil de 20 años. El tercer año la empresa arrendará el inmueble por 2 años a razón de 10.000 dólares al mes. Se aplicará la evaluación del valor razonable. En ese mismo año se cobró 120.000 dólares de alquiler totales. Al final del año, el valor razonable del activo quedó de la siguiente manera: el terreno 3.200.000 dólares, la construcción 8 millones de dólares, sumando un total de 11.200.000 dólares. En el cuarto año se cobraron 120.000 del alquiler, dando un valor razonable siguiente: un terreno con ahora 2.200.000 dólares, una construcción de 7 millones y un total de 9.200.000 dólares. Para el quinto año la gerencia determinó vender el inmueble y este se venderá a 9.500.000 dólares. Los registros contables son los siguientes para el año 1. La primera partida es un inmueble y una maquinaria con sus respectivas subcuentas de terrenos y edificaciones, con sus valores de 2.500.000 y 7.500.000 dólares respectivamente, abonando cuentas por pagar terceros con el total de los 10 millones de dólares, registrando una compra de inmueble. La partida 2 es una evaluación de activos, deterioro y provisiones por el total de 375.000 en cuestión de depreciación,
abonando la depreciación acumulada con el mismo valor, y esta sería la depreciación del año 1. La tercera partida son los gastos de administración reconocidos por la depreciación que se calculó anteriormente, con 375.000 cargando con gastos de administración, y costos y gastos y cargas imputables a costos y gastos el mismo valor de la depreciación. Para el segundo año tenemos una evaluación y deterioro de activos y provisiones, nuevamente por una depreciación de $375.000 anuales, abonando una depreciación y amortización acumulada por el mismo valor, siendo esta la depreciación del segundo año. Para la partida 5 es nada más que trasladar los cargos de depreciación a la cuenta de gastos, junto con costos y gastos de las cargas imputables a costos y gastos por el mismo valor de $375.000. Como concepto, reconocimiento de las depreciaciones como gasto en el periodo. Tenemos la medición del valor razonable para el segundo año, con un valor en libros en terreno de $2.500.000, la construcción de $7.500.000, haciendo un valor de $10 millones. Con la medición del valor razonable se determinó que el terreno llevaría un valor de $3.200.000, la construcción un valor de $8 millones, sumando $11.200.000 en total, con una diferencia que se va a contabilizar en la siguiente partida de $700.000 para el terreno, $500.000 para la construcción y un total de $1.200.000. Para el año número 3, la partida número 6, tendremos el registro del inmueble como inversión inmobiliaria por haberse alquilado el activo, con una inversión inmobiliaria desagregando terrenos y edificaciones con $2.500.000 y $6.750.000 respectivamente, y cargando la depreciación acumulada de $750.000, abonando el inmueble, la maquinaria y equipo, desagregando los terrenos y edificaciones con un total de $2.500.000 y $7.500.000 respectivamente. La partida número 7 será el registro del activo del valor razonable considerando la inversión mobiliaria. Es decir, las inversiones mobiliarias desagregando terrenos y edificios por sus respectivos valores de $700.000 y $500.000, contra ganancia por medición de activos no financieros al valor razonable con el total de $1.200.000 que se había calculado anteriormente con el valor razonable. La partida número 8 va a ser la cobranza de los alquileres por el total de $120.000, cargando la cuenta de cuentas por cobrar diversas y abonando otros ingresos de gestión por alquileres. Para este mismo tercer año se hará nuevamente la medición al valor razonable, el cual quedaría de la siguiente manera. El valor en libros anterior al terrenos era de $3.200.000, la construcción de $8 millones, sumando un total de $11.200.000. El valor razonable a este año quedaría con $2.200.000 para el terreno y para la construcción $7 millones, formando un total de $9.200.000, con una diferencia a contabilizarse en negativo por el terreno de $1 millón y la construcción de $1 millón de igual manera, con un total de $2 millones. Para el año número 4, tendremos en la partida número 9 el registro del valor razonable del activo como inversión mobiliaria, es decir, la diferencia que quedó en negativo. Cargaremos la pérdida por medición de activos no financieros al valor razonable por el total de $2 millones y las inversiones inmobiliarias con las subcuentas de terrenos y edificios por $1 millón respectivamente. La cuenta número 10 será las cuentas por cobrar diversas y otros ingresos de gestión de alquileres, es decir, esta es la partida de la cobranza del alquiler que se está haciendo de igual manera en el año número 4. Para el quinto año y último, tenemos la partida 11, activos no corrientes para la venta, inversiones inmobiliarias, por un valor de $9.200.000, que es el total que se tuvo del valor razonable al último año, y las inversiones mobiliarias con los terrenos por $2.200.000 y las edificaciones por $7 millones, con un concepto de reclasificación del inmueble. La siguiente partida, la número 12, será la venta del inmueble al contado, que en un principio dijimos que se haría por $9.500.000. Este iría efectivo y equivalentes con cuenta corriente de bancos contra otros ingresos de gestión, enajenación de activos inmovilizados. La partida número 13 será el retiro del inmueble en las cuentas, cargando otros gastos de gestión, los gastos por inmueble y los activos no corrientes para la venta e inmobiliario, por el total de $9.200.000. Para el caso práctico número 2 tendremos el siguiente enunciado. Una empresa de retail tiene tiendas de ropa juvenil en diversos centros comerciales del país.
Estos locales fueron contratados en arrendamiento a un plazo de 5 años. El pasivo contractual durante la vida del contrato tiene un valor de $150,000 a $30,000 anuales. El estado de situación financiera reflejó en los activos no corrientes, subcuenta, derechos de usos, arrendamientos, el valor del contrato por $150,000. En el pasivo corriente, subcuenta, contratos de arrendamiento a corto plazo, la cuota de $30,000 y en contrato de arrendamiento a medio plazo, un valor de $120,000. Para el registro contable tenemos la primera partida que será el registro inicial del arrendamiento con un total de $150,000 en arrendamiento en uso, cargando arrendamiento a corto plazo por $30,000 y arrendamientos a largo plazo por $120,000. Para la partida 2 tenemos los gastos de operación cargando con $30,000 contra la amortización acumulada del arrendamiento por el mismo valor, con un registro de la amortización del arrendamiento como concepto. La partida número 3 será el arrendamiento a corto plazo con $30,000, un IVA crédito fiscal, es decir, al 13% con $3,900, contra cuentas por pagar por arrendamiento, que esto es el reconocimiento de las depreciaciones como gasto en el periodo. La partida número 4 no es más que las cuentas por pagar con $33,900 contra bancos, con un concepto de pago del arrendamiento. Para finalizar tenemos un saldo en pasivo en arrendamiento por $120,000. Esto es el saldo en arrendamiento en uso de $150,000 menos la amortización acumulada por $30,000, que daría un saldo neto de $120,000, que sería lo mismo un saldo en pasivo por arrendamiento.